del César. Así que en Pérgamo se hizo el primer templo a Roma y se hizo el primer templo al César. Ser cristiano en Pérgamo era una situación muy difícil. Se adoraba a Atenas, se adoraba a Zeus, se adoraba a Roma, se adoraba a Esculapio, se adoraba al César. Oiga, desde luego, esa es la razón, porque el Cristo resucitado le dice a la iglesia: yo sé dónde tú moras, y moras precisamente en la sinagoga de Satanás. Hay un dato que para mí es bien interesante, no solamente en la información de la ciudad, sino tratando de buscar algunas verdades dentro del planteamiento que se hace. Fíjese qué interesante que no se le pide que se muevan de allí. Muy bien, el Cristo resucitado le hubiera dicho: mira, les aconsejo que se vayan a otra ciudad, pero no se les pide que se vayan, se les pide que se queden, porque desde luego uno de los grandes postulados de la vida cristiana es precisamente estar donde el mal existe. Fíjense que los grandes errores que ha cometido la iglesia, y tal vez el más garrafal, fue precisamente después del siglo IV, donde los hombres más santos dentro de la cristiandad, en lugar de quedarse enfrentando el problema, lo que hicieron fue que se refugiaron en los desiertos y en los montes, y crearon los monasterios, y más tarde se crearon los conventos con la gente más santa, y se dedicaron a hacer vinos, porque algo había que hacer, y no enfrentaron la problemática que el cristianismo, la cristiandad estaba sufriendo. Y esta es una gran verdad que se enseña aquí. La iglesia debe quedarse en el lugar donde el mal existe. La vida cristiana no escapa del problema ni del mal, sino por el contrario, la vida cristiana conquista, triunfa contra el mal, obrando el bien. La vida cristiana no escapa, la vida cristiana se queda para conquistar. La vida cristiana no elude responsabilidades, la vida cristiana afronta su responsabilidad. Esto sería un buen sermón para predicar, sobre todo para la cantidad de gente que se va huyendo de Guatemala para meterse en Guatapeor, ¿verdad? La cantidad de gente que dice: yo me voy de aquí porque, mira, la responsabilidad cristiana no es huir ante la problemática. A nosotros no nos ha llamado Dios a huir de la oscuridad, sino nos ha llamado a hacer luz en medio de la oscuridad. O sea, si le vamos a dejar la oscuridad y la luz se va a ir, pues obviamente Jesús dijo con perfecta claridad: no puede producirse luz si la lámpara se mete debajo de ¿qué? Debajo de la mesa. Todo lo contrario, hay que hacer el esfuerzo para que la lámpara esté sobre la mesa y de esta manera alumbre a todos. De hecho, la historia misma de la cristiandad revela que se puede ser cristiano bajo las peores circunstancias. Miren, los cristianos en Rusia, en el tiempo de la cortina de hierro, pudieron probar fidelidad a Dios, aun cuando eran perseguidos y eran encarcelados y eran matados. O sea, la cantidad de cristianos que murió en la Siberia por la KGB, la cantidad de cristianos que fueron acusados por delitos bajo el comunismo ruso es incontable. Sin embargo, cuando la cortina de hierro cayó, se descubrió que había una pleyade de cristianos en Rusia increíble. O sea, el comunismo no pudo acabar con la fe cristiana. Todo lo contrario, ellos seguían creciendo bajo la persecución. Lo mismo sucedió en la cortina de bambú con el comunismo chino. Bueno, tuvimos aquí no hace mucho
a una hermana, a la hermana Dorothy, que estuvo 20 años en una cárcel por el único delito de ser cristiana. Y su esposo, después que ella cumplió los 20 años, entonces le metieron preso a su esposo y tuvo que cumplir 10 años más. O sea que ella vivió 30 años de amargura como consecuencia de la fe cristiana. Sin embargo, una de las cosas más sorprendentes que se descubre, la cortina de bambú se cae. Oiga, había cristianos en China. De hecho, al día de hoy, las estadísticas demuestran que todos los días en la China se hacen cristianos cientos de miles de personas. Todos los días. O sea, bueno, yo conversaba con una mujer norteamericana, misionera, que fue invitada a la China. Fue invitada a la China para que fuera a disertar. Y fue bien gracioso porque ella decía, cuando me invitaron, yo dije, por fin los chinos van a escuchar verdades del Evangelio. Y ella iba muy orgullosa de que ella iba a ser el recurso más extraordinario que los chinos iban a tener. Pero algo la molestó, y es que cuando llegó a la China le notificaron que para lo que ella había sido invitada era para que compartiera su fe con unos hermanos chinos en una vigilia. Y eso a ella le ofendió. Digo, ¿cómo es posible que a mí, una mujer de este calibre, los chinos me hayan traído aquí simplemente para ir a hablarle a una gente que está en una vigilia? Claro, la ofensa seguía aumentando cuando preguntó sobre la vigilia, y le dijeron que los chinos llevaban ya 4 días de vigilia. Y ella dice que esa gente lleva 4 días de vigilia, y a esa gente que yo le voy a hablar, esa gente tiene que estar cansada, esa gente tiene que estar hambrienta, esa gente tiene que estar deseosa de irse para su casa. Digo, no, ya usted verá. Dice que lo más que le ofendió fue cuando pidió el programa y observó que ella estaba siendo considerada para predicarle en aquella vigilia pasada la medianoche. Y decía, pero esta gente me ha traído a la China para que yo le cante la canción del duérmete nene y ponga a dormir a estos chinos. Ese que no podía entender, iba ofendida. Obviamente no tenía otra alternativa que llegar, la habían traído para eso. Ella dice que cuando llegó al lugar se estremeció. La vigilia se componía de miles de chinos. Era el 5.º día de vigilia. Y cuando ella entró, dice, yo no podía contar la cantidad de gente por las tantas cabecitas que estaban juntas. Era una masa de gente que estaba allí metida en aquel edificio, en aquel almacén. Ellos estaban orando. Yo no entendía lo que decían. Le dije a mi traductor, por favor, ¿qué dicen? Y el traductor le dijo, usted no querrá saber qué están orando. Dice, no, yo quiero saber qué están orando. Dice, ellos están orando para que Dios le envíe un avivamiento a América. Dice, ellos estaban orando para que Dios enviara un avivamiento a América, porque aquí estamos demasiado de cómodos, demasiado de tranquilos, todo nos va tan bien que inclusive si vemos a alguien que está en problemas decimos que está falto de fe. Si vemos a alguien que le escasea el dinero, está falto de fe. Fíjense que hemos alterado el concepto de la vida cristiana a un nivel increíble. Que a alguien que está en crisis, a alguien que está en problemas, a alguien que está enfermo, decimos que está falto de fe. Cuando allá es todo lo contrario. Allá el hombre de la fe es el que lo han metido 20 años de cárcel, el que le han dado pelas, como por ejemplo a este hombre, ahora se me escapa el nombre, pero lo mencioné la semana pasada, que le arrancaron la lengua